prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo dice que su meta es conocer a Cristo, ser como Él y ser todo lo que Cristo tiene pensado para Él. ¿Está entendiendo? El apóstol Pablo no solamente se conformaba con decir yo tuve un encuentro con Jesús, sino que él quería decir yo me parezco a Cristo. Incluso la palabra dice, mis hermanos, en el versículo 17, hermanos, sé imitadores de mí. El apóstol Pablo lo que quería decirle, hermano, yo me he esforzado no solamente por predicar de Jesús, sino de vivir lo que predico. Entonces todo lo demás lo tengo por basura con tal de llegar a la meta. Que Dios bendiga a su pueblo. Amén. Que Dios bendiga a su pueblo. Amén. ¿Cuántos se gozan en la presencia de nuestro Dios? Amén. Aleluya, hermanos. Es un gran privilegio hablar de las Sagradas Escrituras. Amén. ¿Cuántos saben que es un privilegio hablar de las Sagradas Escrituras? Bendito sea el Señor, hermano, eso es palabra de Dios. Como yo escuché un predicador, hay que tener reverencia a Dios y reverencia a su palabra. Bendito sea el Señor. Hermano, quiero invitarle a aprovechar que están de pies, que busquen en su Biblia, en el libro de Filipenses, carta a los Filipenses. Bendito sea el Señor, capítulo 3, versículo 14. Aleluya. Filipenses capítulo 3. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Con un amén me confirma. Amén. Pues es la palabra del Señor, la leemos bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todo lo que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentí, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Amén. Gloria a Dios. Padre mío, gracias por tu palabra. Gracias por ella, Padre mío. Mira tu pueblo sediento. Mira tu pueblo necesitado. Mira tu pueblo hambriento, Señor. Primeramente, habla mi vida, Señor amado. Corrige mi vida si está, Dios mío, si hay algo en mí que no te agrada, corrígeme por tu palabra. Mira, Señor, a tu pueblo, aliméntanos, Señor. Tu palabra es pan al hambriento. Tu palabra es agua al sediento. Tu palabra es espada de doble filo que corta, Dios mío, y que penetra hasta los tuétanos de nuestros huesos, Señor. Escudriñanos por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Hermano, puede sentarse, gloria a Dios. Pero siga adorando al Señor. Amén. Aleluya. Hermano, quiero hablar de la palabra del Señor en esta preciosa hora bajo el tema no olvide la meta. Bendito sea el Señor. No olvide la meta. Bendito sea el Señor. Aleluya. Hermanos, si nosotros nos fijamos, ya sea en lo que vemos a diario, vamos a llevarnos al ámbito educativo. Cada joven que estudia, cada joven que se esfuerza por estudiar, tiene una meta, tiene un propósito, por algo estudia. Incluso cuando el niño quizás no piensa por sí solo, sus padres los enseñan, sus padres se esfuerzan por inculcarle buenos valores, porque ellos quieren que sus niños alcancen una meta positiva, alcancen una meta que le pueda servir en un futuro. Alcancen una meta que le pueda ayudar o a vivir una mejor calidad de vida. Bendito sea el Señor. Y vemos que servir a Cristo, hermano, podemos compararlo a una carrera que día tras día tenemos que correr. Incluso el apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Dando a entender, hermano, que si no peleamos la buena batalla,
dando a entender que si no caminamos como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos siervos de Dios, no vamos a ser coronados, porque entonces no estamos corriendo esta carrera legítimamente y como se debe de correr. Y vemos que el apóstol Pablo quiere hablar acerca de que su mirada está puesta en el blanco. Su mirada está puesta en Cristo. Su mirada está puesta en querer ser como Jesús. Su mirada está puesta en querer que Dios se glorifique a través de él. En querer que la gloria de Dios se haga notoria a través de su vida. Por eso vemos que el apóstol Pablo, bendito sea el Señor, se niega a sus credenciales. Sabemos que el apóstol Pablo, él mismo dice, la misma escritura, que fue instruido bajo los pies de Gamaliel. Hermano, tenía conocimiento, pero el mismo apóstol Pablo dijo, yo tengo muchas cosas que parecieran importantes, las tengo por basura, con tal de agradar a aquel que me llamó, con tal de agradar a Jesucristo, con tal de agradar al Rey de Reyes. Hermano, no olvide la meta. Entonces, si se olvida la meta, no sabemos para dónde vamos. Si olvidamos con qué propósito estamos en los caminos del Señor, no sabemos para dónde nos dirigimos. Pero cuando nosotros sabemos cuál es la meta, nos preparamos para llegar a esa meta. Hermano, un atleta no corre el mismo día. Por ejemplo, si se le dice, tenemos una carrera a tal fecha, ese atleta no llega solamente a esa fecha, sino que para llegar a esa fecha, ese atleta se entrena correctamente. Ese atleta se niega a cosas que podía hacer, la deja de hacer con tal de tener el físico correcto para que cuando llegue ese día de la carrera, él pueda ganar y alcanzar la meta. Hermano, cada atleta, ya sea que uno gane primero, uno gane de tercero o uno gane de último, pero el propósito de cada atleta es llegar de primero. Hermano, pero la pregunta sería, ¿cuál es tu meta? Como siervo de Jesucristo, ¿cuál es tu meta? ¿Tu meta es afanarte por la cosa de este mundo? ¿Tu meta es afanarte por la añadidura antes que por el reino de Dios? Tu meta es, aleluya, de cuidar tu vida espiritual, de cuidar tu intimidad con Dios, de cuidar tu búsqueda con el Señor, o decir, yo me niego a la vida pasada y decido vivir para Cristo. Bendito sea el Señor, como dijo el apóstol Pablo, tengo todo por basura con tal de ganar a Jesucristo, con tal de alcanzar la meta. El capítulo 3 de Filipenses, desde el principio el apóstol Pablo empieza a hablarle de manera autoritaria, como siempre el apóstol Pablo lo hacía, con autoridad. Bendito sea el Señor. Pero en el versículo 4 de Filipenses 3, versículo 4, el apóstol Pablo dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo. Pero todo esto lo he dejado a un lado con tal de agradar a Cristo. Hermano, no puede ser que nosotros, bendito sea el Señor, profesemos ser de Cristo y todavía vivimos los placeres en el pecado. No puede ser que nosotros digamos, Cristo es mi meta, y no estamos entrenando nuestra vida con tal de llegar a la meta, bendito sea el Señor, como debemos llegar a la meta. Bendito sea el Señor, hermano. Un pelotero tiene que abstenerse de muchas cosas. Un pelotero tiene que acostarse temprano para que su cuerpo esté preparado. Bendito sea el Señor. Cuando yo practicaba béisbol, mis hermanos, gloria a Dios, el manager me decía, te vi conectado un poquito tarde.
dando a entender que como pelotero ellos entienden que hay que descansar las horas correctas para que cuando me toque jugar, bendito sea el Señor, cuando me toque llevar, bendito sea el Señor, en práctica lo que he practicado o lo que he trabajado, esté preparado correctamente, tanto físicamente como mentalmente. Hermano, entonces como cristianos también nosotros tenemos que preparar nuestra vida espiritual. ¿Cómo estás tú preparado? ¿Estás tú preparado para correr esta carrera? Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo se refiere de esta manera. El apóstol Pablo quiere dar a entender de que él dejó muchas cosas con tal de agradar a Cristo. Quizás ellos podían reclamarle y decir, pero es que tú no has dejado nada. Tú no puedes decirme a mí que deje el pecado si tú no has dejado nada. Tú no puedes decirme que deje, bendito sea el Señor, algo, el trabajo ya sea, un ejemplo, si tú no has dejado nada. Tú no puedes decirme que deje de hacer esto si tú no has dejado nada. Pero el apóstol Pablo dijo, yo me negué a mis credenciales. Yo me negué, bendito sea el Señor, quizás a los conocimientos que tenía, porque fui educado bajo los pies de Gamaliel. Bendito sea el Señor. Por eso dice en el versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como perdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermano, el apóstol Pablo se negó a muchas cosas. El apóstol Pablo, bendito sea el Señor, se negó a muchas cosas que quizás eran valiosas para él. Pero él dijo, la dejaré a un lado con tal de agradar a Cristo. Y pasando, mis hermanos, al versículo 14, que fue la cita clave, la cita base que leímos para basarnos en este tema, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo dice que su meta es conocer a Cristo, ser como Él y ser todo lo que Cristo tiene pensado para Él. ¿Está entendiendo? El apóstol Pablo no solamente se conformaba con decir yo tuve un encuentro con Jesús, sino que él quería decir yo me parezco a Cristo. Incluso la palabra dice, mis hermanos, en el versículo 17, hermano, sé imitadores de mí. El apóstol Pablo lo que quería decirle, hermano, yo me he esforzado no solamente por predicar de Jesús, sino de vivir lo que predico, sino de ser imitador de Cristo. Bendito sea el Señor como Salvador, como Redentor, que dejó los cielos y vino a morir por mí y se entregó en la cruz del Calvario, derramó su sangre. Entonces todo lo demás lo tengo por basura con tal de llegar a la meta. Era una meta que absorbía toda la energía de Pablo. Es un ejemplo valioso para nosotros. El apóstol Pablo quería ser como Jesús. Y que Dios vaya obrando en su vida mientras vaya pasando el tiempo. Hermano, porque cada uno de los que está en la iglesia tiene un propósito de parte de Dios. Fuimos llamados con un propósito. Pero la mayor meta es conocer a Cristo. La mayor meta es que mientras vivimos en esta tierra, los demás puedan conocer a Cristo a través de nuestro testimonio. Hermano, lo que el apóstol Pablo le quería decir a esta iglesia de los filipenses: sé imitadores de mí, entiendan, vean mi fruto, vean cómo vivo, vean cómo me esfuerzo de agradar a Dios, vean cómo me esfuerzo de caminar correctamente. Entonces también ustedes esfuércense de prepararse para que puedan llegar a la meta que es de conocer a Cristo. Hermano, no tenemos otra meta. Quizá podemos pensar, hermano, yo quiero alcanzar, vivir cómodo aquí en la tierra.
quiero tener una buena familia, quiero tener un buen apartamento. Está bien eso. Pero ¿qué dice la Biblia en Colosenses capítulo 3, versículo 1? Que los que son de Cristo, bendito sea el Señor, los que son de Cristo, aleluya, no buscan las cosas de esta tierra, sino la de allá arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Si hemos resucitado con Cristo, debemos buscar las cosas de allá arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. No deberíamos permitir que nada quite nuestra mirada de la meta de conocer a Cristo. Hermanos, si nosotros dejamos que alguien o que algo quite nuestra mirada de la meta, lamentablemente, podríamos decir, hermano, que no tenemos identidad. Una persona, hermano, que no sabe a dónde se dirige. Una persona que no sabe cómo caminar. Si caminar para el lado, si caminar para la izquierda, para la derecha o para atrás o para adelante. Si no tiene una meta, no sabe dónde dirigirse. Por eso es que la iglesia, hermano, tiene que entender lo que le dijo Dios a Josué: no te apartes, bendito sea el Señor, ni a izquierda ni a derecha, sino que medite en esta palabra, sométete a esta palabra, guarde esta palabra, vive esta palabra, la cual te prepara para poder correr la carrera y ganar y llegar a la meta. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Pablo tenía razones para olvidar el pasado. Cuidó la túnica de lo que apedrearon a Esteban. El primer mártir cristiano fue Esteban. Hermano, quiere decir que después de la muerte de Esteban, conocemos que desde ahí es que empieza el apóstol Pablo, conocido como Saulo en ese entonces, a perseguir la iglesia. Dice la Biblia que dirigiéndose a Damasco se encontró con Jesús. Dirigiéndose a Damasco, pero él no se dirigía a Damasco solamente por dirigirse, sino que se dirigía a aquel lugar, bendito sea el Señor, para arrestar a todos los que predicaban de Jesús, y no solamente eso, sino para maltratarlo y hacer que ellos negaran a Jesús. Hermano, el apóstol Pablo tenía muchas cosas de las cuales gloriarse. El apóstol Pablo tenía favores aquí en la tierra. Tenía favores de los principales de las sinagogas. Pero todo eso lo dejó contar de agradar a Cristo. Contar de alcanzar la meta. Y vemos que dice el 15, mis hermanos. Así que todo lo que somos perfectos, podríamos decir, hermano, el apóstol Pablo se equivocó aquí, porque yo no soy perfecto. Pastora, yo no soy perfecto, hermano, no soy perfecto. ¿Pero a qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo se estaba refiriendo, bendito sea el Señor, que él se esforzaba por ser un ejemplo de madurez espiritual. Él se esforzaba para que los demás vieran a Cristo a través de su testimonio, a través de su vida. Podríamos decir, hermano, que el apóstol Pablo, como un atleta, había preparado su físico, pero no su físico, bendito sea el Señor, de afuera, sino su vida espiritual, su relación con Dios, su madurez espiritual, de tal manera que él podría decir, hermano, los que somos perfectos, bendito sea el Señor, los que tenemos madurez, los que tenemos capacidad de guardarnos, de dar a conocer a Cristo a través de nuestro testimonio. El apóstol Pablo había preparado su físico espiritual, su vida espiritual, de tal manera que vemos a un apóstol Pablo confiado en el versículo 17, hablando: hermanos, sé imitadores de mí y mirad a lo que así se conducen según el ejemplo que tener en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz. ¿De quién? La cruz de nuestro Señor. La cruz de Cristo. Hermano, el apóstol Pablo estaba diciendo:
hay diferencias. No podemos decir conocer a Cristo y negar la cruz de Cristo. No podemos decir ser de Cristo y profanar contra la palabra sagrada del Señor. No podemos decir soy de Cristo y vivir una vida mundana, apegado al pecado, viviendo en el pecado. Si soy de Cristo, voy a vivir como Cristo. Si soy de Cristo, voy a agradarle a Cristo. La madurez cristiana implica seguir la guía que usted ya ha recibido. El apóstol Pablo dijo en una ocasión a Timoteo, no me acuerdo del versículo, pero le dijo, por lo cual te aconsejo que guarde el buen depósito por el Espíritu Santo que está en ti. Ustedes saben lo que el apóstol Pablo le quiso decir a Timoteo: guarda la palabra, vive la palabra, sométete a la palabra, porque hay un Espíritu Santo que te anhela celosamente. Hay un Espíritu Santo, bendito sea el Señor, que quiere glorificarse en tu vida, que quiere derramarse en tu vida, que quiere hacer prodigio a través de tu vida. Hermano, tenemos que ser un ejemplo vivo, pues la palabra que hemos recibido tenemos que guardarla. Siempre podemos poner excusa diciendo que todavía tenemos mucho por aprender, La enseñanza para nosotros es que debemos estar a la altura de lo que ya conocemos y vivir de acuerdo a lo que ya aprendimos. Hermano, si la Biblia le dice a usted que debemos vivir en santidad, tenemos que vivir en santidad. Si la Biblia dice, hermano, que tenemos que ser hacedores de la palabra, tenemos que ser, hermano, no solamente oidores, sino hacedores. Entonces, viva lo que usted conoce. Viva lo que se le ha enseñado. Viva la sana doctrina que se le ha predicado. Por eso la palabra dice también que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si usted sabe, hermano, que tiene que santificarse y no se santifica, está en pecado, bendito sea Dios. El apóstol Pablo lo que está diciendo, hermano, preparemos nuestra vida espiritual para que podamos correr la meta y no quedarnos a media, sino que podamos llegar a la meta. Para que podamos correr la carrera y podamos llegar a la meta. La iglesia tiene que entender, hermano, esta carrera es segura si perseveramos. Si perseveramos. Y la Biblia dice, y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hermano, lo que le decía ahorita según de Timoteo capítulo 2 versículo 5, que también el atleta que lucha no es coronado si no lucha correctamente, si no lucha legítimamente. Hermano, si usted, bendito sea el Señor, hoy aparenta ser cristiano, pero ahorita se aleja del Señor, y ahorita vuelve y aparenta ser cristiano, y luego se aleja del Señor, esa doctrina que dice ser salvo, siempre salvo, hermano, eso no es la palabra de Dios. La palabra dice, hermano, que como que Dios es santo, también nosotros tenemos que ser santos. Porque Cristo está, sé santo porque yo soy santo. Hermano, no olvide la meta. No olvide cuál es el blanco. Nuestro blanco es Jesucristo. Nuestro blanco, hermano, es nosotros vivir para Jesús. Su meta era conocer a Jesús. La meta del apóstol Pablo era conocer a Jesús. Y también usted podría decir, hermano, pero él se encontró con Jesús camino a Damasco. Él lo conoció. Pero lo que el apóstol Pablo quería darle a entender era algo más profundo. Porque yo puedo ver a la hermana Nuri, pero yo no conozco lo que hay en el corazón de la hermana Nuri. Lo que el apóstol Pablo le quería decir era, yo quiero conocer lo más profundo de Jesús. Como dice la palabra, si clamamos a Dios, Él nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que no conocemos.
Si nos acercamos a Dios, Él nos enseñará cosas grandes y ocultas que no conocemos. El apóstol Pablo tenía la meta de conocer a Cristo, ser como Cristo y ser todo lo que Cristo quería hacer con él. Hermano, ¿qué estás tú dispuesto a dejar por tanto alcanzar la meta? ¿Qué estamos dispuestos a dejar, hermano, contar de ganar a Cristo? ¿Qué estamos dispuestos a dejar, hermano, contar de alcanzar la salvación? ¿Qué estamos dispuestos a dejar, hermano, contar de que el Espíritu Santo, bendito sea Dios, se glorifique en nuestras vidas? Porque el Espíritu Santo está buscando reverencia, santidad, oh bendito sea Dios, y celo, bendito sea Dios, por agradarle al Señor. Esa pasión por agradarle al Señor, ese deseo de agradarle al Señor, eso es lo que el Espíritu Santo está buscando. Entonces el apóstol Pablo le dice: no olviden la meta. Prosigo la meta, dice el apóstol Pablo. Prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermano, vamos a proseguir la meta. Vamos a proseguir en el blanco, vamos a poner nuestra mirada en el blanco, que es Cristo Jesús. En ningún otro hay salvación, solamente en Cristo Jesús. En ningún otro, hermano, podemos alcanzar redención de nuestros pecados, solamente en Cristo Jesús, hermano. Entonces no mire la meta en otro lugar, sino mire la meta en Cristo Jesús, en ser como Cristo, en vivir para Cristo y en guardarte para Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces, iglesia, no olvidemos la meta. El mundo puede ofrecerte muchas cosas para distraerte. Puede ofrecerte muchas cosas para que te distraiga, para que descuide tu vida espiritual. Y quizás puede tirar los pies para otro lugar y salirte del camino, hermano. Pero cuando tú tienes claro quién es la meta, bendito sea el Señor, nadie puede sacarte del camino. Nadie puede alejarte del camino. Nadie puede alejarte del Salvador. Nadie puede alejarte de Jesús, porque tú sabes que Jesús es la meta y que no hay otra meta fuera de Él. Póngase de pie, mis hermanos. Hermano, la iglesia necesita entender esto. La iglesia necesita comprender esta palabra. Hermano, no deje que el pecado te distraiga. No deje que las cosas de este mundo, las cuales son pasajeras, te distraigan. Hermano, enfócate en la meta. Enfócate en Jesús. Sométete en Jesús. Oh Padre mío, mira la iglesia, Señor. Padre amado, mira a tu pueblo, Señor amado, que día tras día tiene que luchar, que día tras día tiene que prepararse. Bendito sea el Señor, preparando su vida espiritual para correr esta meta, para correr esta carrera, con tal de agradarte, Señor. Fortalece la iglesia, fortalece a tu pueblo. Tu pueblo quiere agradarte, Señor. Tu pueblo quiere agradarte, Señor. Ayúdanos a someternos a tu palabra. Ayúdanos a vivir tu palabra, Señor amado. Ayúdanos a someternos a tu preciosa palabra. Y que podamos decir como el apóstol Pablo: he corrido la carrera, he peleado la batalla, pero he guardado mi fe. Que podamos guardar la fe, que podamos, Señor, permanecer hasta el fin, como lo dice tu palabra, y que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Bendito sea Dios. Hermano, diga conmigo: Cristo es la meta. Bendito sea el Señor. Cristo es la meta.